el tono natural a tu piel. Bueno, continuamos con más de la revista Denny, véngase para acá. ¿Más acá? ¿Qué tal? ¿Qué tal si hoy tengo que mostrar? ¿Qué tal si hoy aprendemos quechua? Me gustaría. ¿Te gusta la la verdad idea? que algunas veces con algunas canciones como que tratas de identificar y tratas de aprender, pero no es fácil. No es fácil, ni por con- eso ni el usted Almara. también en casa va a aprender con nosotros este idioma y le vamos a mostrar un video a Wilfredo Vilca, quien es influencer de TikTok, está arrasando en esta plataforma y por supuesto enseña quechua en TikTok. A ver, veamos. ¿Alguna vez has escuchado esta canción? Minero canilla taimanta, minero hina causa tuni, manaima y pisca puanchu, suketuyaita sapeskai. Ahora lo voy a pronunciar lentamente para que ustedes también puedan practicar en casa. Minero cani yachtaimanta. Soy minero de mi pueblo. Minero hina kausakuni. Vivo como minero. Mana imai pisca puanchu. No tengo nada. Son ketuyaita safeskaiki. Solo te dejaré mi corazoncito. ¿Qué tal? ¡Bravo! Pronunciación. Nos enseña a leer y el significado. Con toda la paciencia, solamente en 15 segunditos tú puedes aprender canciones, palabras, letras y un poco de quechua. Y precisamente nosotros vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro querido Wilfredo, nuestro Hola, profe del día de hoy. ¿Cómo estás, Wilfredo? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y Mainaya Kashankichi Gualejachu. Ay, no, eso ¿Cómo estás? te iba a Buenos días. preguntar. Nuevamente. ¿Cómo es? Hola, buenos Waliki. días. ¿Vale ya? Waliki es Aymara. ¿Cómo? Hola, buenos días en quechua. Ya. A ver, en quechua no hay un hola, así es que la forma de poder iniciar tal vez una conversación sería Imainaya Kashanki. O en otro caso, si estoy hablando a muchas personas, Imainaya Kashankichi. ¿Cómo están directamente? Ya no hay un hola, sino que ¿cómo están? ¿Y qué pasa si te digo, Wilfredo? Guayasca. Maya y Gualegia Kashanki. Guayasca. Bueno, por lo menos tenemos que saber por lo menos las 3 palabras. Tenemos que salir aprendiendo, Sandrita. Creo que es más fácil cantando, por eso él nos va a enseñar a cantar hoy una canción en quechua, ¿verdad? Exactamente, en esta oportunidad les quiero enseñar un poquito más lo que es la canción de Munastetay, una canción muy popular de los Carcas. Y pues como ustedes ya lo han visto, me dedico a hacer contenido en TikTok, tratando de enseñar a la gente a más que todo pronunciar bien las palabras, y qué mejor, digamos, poder aprender el idioma quechua con canciones tan bellas que tenemos aquí en Bolivia. Así es que eso les quiero compartir en esta oportunidad, por lo menos unos segunditos, a poder practicar un poquito la canción de Munastetay. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, si nos permite, Wilfredo, antes de practicar, si podemos escuchar la canción para que tengamos un poquito el ritmo y la pronunciación. A ver si nos ponen. Munastetay, tutapunjay maskakunay, tarispasus kukunay, warmisitay. Munastetay, tutapunjay maskakunay, tarispasus kukunay, warmisitay. Aray kuyay, nyakaibiday, sobo kuyay, sita-sitay. Aray kuyay. Oye, ya me emocioné. Ahora entiendo por qué siempre en los conciertos de los Carcas solo disfruto así, porque no sé la letra. Pero vamos a aprender. ¿Nos puede explicar, por favor, Wilfredo, qué es lo que significa, qué es lo que dice en esta canción? Claro que sí, para eso estoy. Bien, vamos a iniciar por esta primera parte que dice Munastetay. Es una forma muy dulce de poder decir te quiero o te amo, ¿ya? Entonces, en esta parte está diciendo Munastetay, lo está diciendo con mucho cariño, mi querida, mi amada. Ya vamos, nos quedamos con eso, esta primera parte. La siguiente parte que dice Tutapunchay, y en esta parte es donde la gente se complica al momento de hablar quechua, lo que son las consonantes glotalizadas. Entonces, muchas veces lo pronuncian simplemente punchay sí, algo así, pero no lo pronuncian correctamente. Entonces, lo correcto sería Tutapunchay,
Y aquí tenemos otra consonante que es glotalizada, que es mascakunay. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto en castellano? Tuta puncha y mascakunay, que te busco día y noche. Es que suena muy dulce. Qué romántico. Puncha y mascacuna. Ya, vamos hasta ahí, vamos hasta ahí. Bien. Ahora, si nos puede dar, o sea, la referencia para que la cantemos. Ya, entonces dice en esta primera parte: Munas tetay, tuta puncha y mascakunay. Ahora nosotros. Ok, 1, 2 y 3. Munas cachay. No, munas cachay. Atende. A ver, Sandra, atende. Munas quitay, ¿no es? Atende. Te estoy cantando con amor, Munas quitay. Wilfredo, otra vez, por favor. En esta primera parte, muchas veces lo escuchamos Munas Kechay. Hasta en la propia letra dice de la música dice Munas Kechay, pero en realidad lo que está queriendo decir es Munas Ketay. Entonces, en esta primera parte sería de esa manera. Munas Ketay. Y en esta parte, igual, la gente se complica muchísimo porque lo confunden con la K, digamos. Pero este sonido es un sonido distinto. Entonces, con las canciones que yo quiero enseñar, pues la gente se puede acostumbrar, digamos, a poder hablar bien quechua. ¿Y cuál sería ese sonido? Cántalo. Este sería la consonante K, que no es K, entonces sonaría de la siguiente manera: Munas Ketay. Munas katay, tutak puchay mascakunay, taris pasu. No, ya ese que nos enseñe, pues. Ya, ese. ahora sí. Ahora sí. Iremos con la segunda parte, ¿les parece? Perfecto. Taris pasu. Ya, perfecto. En esta primera parte, mejor dicho, taris pasus kukunay, warmisitay. Entonces, en esta primera parte nos dice taris pasus kukunay, te encuentro y me regocijo en ti. Es una forma de decir como que te encuentro y me siento muy feliz, o te abrazo, quiere expresar más o menos algo así. Bueno. Y en esta otra parte dice warmisitay. Estoy seguro que han escuchado alguna vez la palabra warmi, ¿verdad? Claro. Entonces, esta es una forma de decir dulce, warmisitay, mi mujercita, sí, de hecho mi mujercita. ¿Está bien? Cántalo. Luego, en esta otra parte, Kanraikuya ñakarin viday. Solo por ti se vuelve en llanto mi vida, o se entristece mi vida. Qué difícil. Luego, continuamos. Son hokuyay sipasitai. En esta parte, igual es una parte muy dulce, donde dice sipasitai. Entonces, ¿qué significa en castellano? Son hokuyay sipasitai. Solo por ti, o mejor dicho, ten piedad de mi corazoncito, mi muchachita. Qué linda, qué romántico. Mi querido Wilfredo, por favor, si podemos cantarlas ya todas, hagamos todo el párrafo, ya que lo aprendimos, lo escuchamos, y ahí nosotros nos acoplamos a esta canción. Ya, te escuchamos. Dale, mi querido Wilfredo. Exactamente, ya, listo. 2, 3. Munas Ketay, tutap unchay mascakunay, taris pasus kukunay, warmisitay, angray kuyay, ñakarin viday, sonko kuyay, sipasitay. Sería de esa manera. Nos toca a nosotros. ¿Nos tocaba? Bueno, juntos. Bueno, queremos comprometerte para la próxima semana, Wilfredo, otra canción. Esta está súper romántica. Todos creo que la cantamos, pero ahora la vamos a cantar muchísimo mejor porque nos enseñaste el significado, cómo se lee y cómo se pronuncia. Exactamente. Gracias, y búsquenlo, por favor, en las redes sociales, sobre todo en TikTok, porque van a estar aprendiendo un poquito de checo y las palabras. Así que ya estamos listas, mi querida Sandra. A ver, en 3, 2, pero como los carcas. Munas Ketay. Ya pues, pásale su poncho, por favor. Ya, vamos. 1, 2, 3, espera. 3, 2, 1, vamos. Munas Ketay. Tuta punchay mascakunay, taris pasus kukunay, warmisitay, angray kuyay, ñakarin viday, soko kuyay, sipasitay. ¿No? ¡Gracias, público! Gracias, Wilfredo, por enseñarnos cómo te podemos encontrar, por favor, en las redes sociales.
Bueno, este es mi proyecto, se llama Wilfito y Achachi, que Wilfito pues es un nombre de mucho cariño que me lo dicen mis tíos y es por eso. Y así es que en Facebook, en TikTok, hasta en YouTube me pueden encontrar con ese nombre de Wilfito y Achachi. Muy bien. A seguirlo, apoyarlo, porque es un idioma que tenemos que aprenderlo. ¿Cómo te decimos Así chau en quechua, Wilfredo? Hola. ¿Cómo se dice chao en quechua? ¿Cómo decimos chao? Sí. Ya, podemos decir de diferentes maneras. Podemos decir hasta otro encuentro o, sin embargo, podemos decir, hay diferentes formas de poder despedirse. Podemos decir ascamaya, Ascamaya. o podemos decir tincunacama, guacuticama. Entonces, esas tres formas les enseñaré por ahora. Perfecto. ¿Está bien? Ascamaya, Guacuticama, Wilfredo. o si no, tincunacama. ¡Ascamaya! Tincunacama. ¡Te queremos! ¡We love you! Ya todo voy a ver. Seguimos. Estás sentado, entonces quédate así y agárrate de lo que puedas, porque esta noticia es...